Las mañanas en plano siempre comenzaban de la misma manera. El aire era tranquilo, la calle permanecía en silencio y la primera luz se extendía lentamente sobre los jardines. Earl Clayton se sentaba en la veranda con su café, como lo había hecho durante muchos años. Tenía 67 años, estaba jubilado y vivía solo desde que su esposa Margaret había muerto 10 años atrás. Su casa de 2 pisos se alzaba en una calle tranquila que ellos habían elegido cuando la vida era joven y sencilla. Tenía un porche limpio, setos recortados y un pequeño jardín que Margaret había cuidado con paciencia. Earl había pasado décadas dirigiendo una pequeña empresa de construcción, edificando casas prácticas para familias locales. Su trabajo había sido constante, sus ingresos suficientes para jubilarse sin preocupación. La casa seguía siendo su principal consuelo, un espacio familiar lleno de recuerdos y costumbres. Vivía en silencio, manteniendo sus días ordenados. Su único hijo, Dan, era ingeniero ambiental y trabajaba para una gran empresa en Dallas. Dan lo visitaba cada fin de semana, llamaba con frecuencia y le recordaba que no debía pasar tanto tiempo solo. Tenían una relación cercana basada en el respeto mutuo y la comprensión constante. Cuando Dan conoció a Phoebe Throckmorton, una profesora de yoga, su vida cambió de dirección. Earl escuchó hablar de ella mucho antes de conocerla. Dan la describía como positiva, enérgica y llena de ideas sobre cómo vivir de forma sencilla. Earl se alegró de que su hijo hubiera encontrado a alguien amable, y cuando por fin la conoció, vio a una joven educada y tranquila que hablaba con confianza. Su encuentro fue breve pero agradable. En pocos meses, Dan y Phoebe se casaron en una pequeña ceremonia. Earl les dio un generoso cheque para ayudarles a empezar su nueva vida. En lugar de comprar un lugar propio, decidieron vivir con él. Phoebe dijo que tenía sentido financiero, y Dan estuvo de acuerdo pensando que sería beneficioso para todos. Earl aceptó la idea, queriendo ver feliz a su hijo y creyendo que eso devolvería calidez a la casa silenciosa. Durante un tiempo todo transcurrió sin problemas. La casa se sentía más viva. Phoebe cocinaba platos nuevos, reorganizaba los muebles y traía plantas al interior. Pero pronto sus costumbres empezaron a parecer controladoras. Le gustaba el orden, las rutinas y las largas horas de silencio para sus clases de yoga en línea. Le pedía a Earl que bajara el volumen de la televisión, que no caminara fuerte por las mañanas y que dejara libre la cocina durante sus clases. Earl se adaptó, intentando no causar conflictos. Pasaba más tiempo afuera o en el taller, ocupándose en pequeñas reparaciones y en el jardín. Dan notaba la distancia, pero asumía que era cuestión de acostumbrarse. Amaba tanto a su padre como a su esposa y deseaba paz entre ellos. Después de un año, Earl tomó una decisión nacida de la confianza. Traspasó la casa a nombre de Dan, reservándose el derecho vitalicio de vivir allí. Era un regalo, la manera de un padre de asegurar el futuro de su hijo. Dan dudó, pero aceptó, prometiendo cuidarlo siempre. Todo quedó registrado legalmente y de forma clara. La vida volvió a la normalidad hasta que llegó la tragedia. Dan murió en un accidente laboral durante una inspección ambiental. El golpe lo cambió todo. El funeral fue pequeño y la casa quedó en silencio. Phoebe se encargó de los trámites con distancia y calma. Pasaron semanas antes de que hablara del futuro. Una mañana dijo que la casa era demasiado grande y que venderla sería lo más práctico. Earl la escuchó tranquilo y le recordó que tenía el derecho legal de vivir allí de por vida. Ella pareció sorprendida y revisó los documentos. Todo estaba correcto. La propiedad estaba a nombre de Dan, pero el derecho vitalicio de Earl estaba registrado y vigente. La actitud de Phoebe cambió a partir de entonces. Evitaba las conversaciones largas y pasaba más tiempo fuera. Cuando estaba en casa, hablaba poco y se concentraba en su trabajo. El aire volvió a sentirse quieto, pero Earl no discutió. Mantuvo sus costumbres simples: limpiar, cuidar el jardín, pagar las cuentas y preparar sus comidas. Los meses pasaron así. Una tarde Phoebe le dijo que se iría. Dijo que necesitaba empezar de nuevo y que quedarse allí le recordaba demasiado a Dan. Earl solo asintió. Ella empacó sus cosas, dejó una breve nota y se marchó al anochecer. Después de su partida, la casa volvió al silencio, pero esta vez no se sintió pesada. Earl siguió viviendo como antes. Preparaba café al amanecer, leía el periódico, daba paseos cortos y arreglaba pequeñas cosas que necesitaban atención. Las habitaciones se mantenían limpias, el jardín sencillo y el silencio constante. No cambió mucho, solo mantenía lo que ya existía. Conservó las fotos de Dan en el pasillo y la tetera de Margaret en el estante. La vida que le quedaba era tranquila y sencilla, definida por la rutina y la memoria. Nunca pensó en vender la casa ni en mudarse. Era el lugar que había construido con sus propias manos y contenía su pasado y su paz. Sabía que cuando llegara su hora todo terminaría allí, en las mismas mañanas silenciosas que siempre habían iniciado sus días.
Los días en plano siguieron un ritmo constante para Earl después de la partida de Phoebe. Cada mañana comenzaba con el mismo sonido de los pájaros fuera de la ventana de la cocina, el goteo lento de la cafetera y el crujir suave de las viejas tablas bajo sus pasos. La casa estaba tranquila y a él le gustaba así. Earl no era un hombre que necesitara compañía para sentirse estable. Mantenía pequeñas rutinas que llenaban las horas: regar el jardín, barrer el porche, revisar las herramientas en su cobertizo y mantener todo en buen estado. Pasaba parte de las tardes leyendo periódicos o artículos cortos sobre métodos de construcción y seguridad estructural. Aún le gustaba entender cómo funcionaban las cosas. No era sentimental por naturaleza, pero a veces, al pasar por la habitación de Dan, se detenía un momento. La habitación seguía casi igual que la última vez que Dan había estado allí. Ordenada, sencilla, con algunos libros y certificados enmarcados de su trabajo. Earl no tocaba casi nada, prefería dejarlo como estaba. La ausencia de Phoebe había devuelto la calma a la casa, no el silencio tenso de antes, sino una tranquilidad real. Earl notó que comía mejor, dormía mejor y ya no sentía que debía moverse con cuidado por su propio hogar. Las primeras semanas fueron simples. Las facturas llegaban como siempre, y él las pagaba. Las cartas del condado confirmaban que los impuestos estaban al día. Su pensión llegaba puntualmente cada mes. La vida adoptó una forma que tenía sentido. Earl no era de los que se aferraban al pasado, pero a veces pensaba en Dan, en lo mucho que trabajaba, en cómo buscaba soluciones en su campo y en lo orgulloso que se sentía de su disciplina. Pensaba menos en Phoebe. Ella no había sido cruel, solo demasiado práctica. Quería hacer las cosas a su manera, y tras la muerte de Dan, buscaba libertad. Él lo aceptó sin dificultad. La gente sigue adelante. Así es la vida. Lo importante para él era mantener el orden en lo que quedaba. Una tarde, un agente inmobiliario pasó por allí preguntando por la propiedad. Earl comprendió que Phoebe tal vez había intentado poner la casa en venta. Le mostró el título y la cláusula que le otorgaba residencia vitalicia. El hombre se disculpó y se marchó. Esa noche, Earl sacó el expediente del cajón y volvió a leer los papeles. Las líneas legales eran claras. Había tomado la decisión correcta años atrás. Nadie podía obligarlo a marcharse ni vender la casa sin su consentimiento. Ese conocimiento le dio una tranquilidad segura. Con el paso de los meses y luego de un año, Earl encontró consuelo en mantener vivo el jardín. Plantó flores de temporada y reparó una sección rota de la cerca. Los niños del vecindario a veces lo saludaban al pasar, y él siempre respondía con cortesía. No asistía a reuniones ni conversaba mucho con los vecinos, pero todos lo conocían como el hombre tranquilo que cuidaba bien su hogar. Con el tiempo las estaciones se mezclaron. Los veranos eran calurosos, los inviernos suaves y el ritmo constante. De vez en cuando recibía cartas de parientes lejanos preguntando cómo estaba. Respondía con notas breves y objetivas diciendo que todo estaba bien y que la casa lo mantenía ocupado. Evitaba hablar de Phoebe o de Dan, sin ver sentido en reabrir temas pasados. El pasado estaba resuelto y el presente era manejable. Una o dos veces vio el nombre de Phoebe mencionado en boletines locales sobre la expansión de su negocio de yoga en otra ciudad. No sintió ni enojo ni curiosidad, solo el reconocimiento tranquilo de que la vida seguía para ambos. Los años pasaron en silencio. Earl se movía más despacio, pero seguía cumpliendo con su trabajo diario. Su mundo se había reducido a un pequeño círculo de rutinas necesarias. Por las noches se sentaba en el porche, observando las luces de la calle y escuchando los coches lejanos. Mantenía la casa simple, vendiendo o regalando lo que ya no necesitaba. Vivía con ligereza, sin dejar desorden atrás. Pensaba a menudo en Margaret, no con tristeza, sino con reconocimiento por lo que habían construido. Una vida de estabilidad, decencia y orden. La casa representaba eso más que cualquier otra cosa. No era grande, pero sí sólida. Cada clavo, cada tabla y cada baldosa contenían parte del esfuerzo de su vida. A menudo miraba la cerca del jardín o las pequeñas grietas en los escalones y recordaba cuándo las había reparado años atrás. Le daba una satisfacción tranquila ver que las cosas seguían firmes. El tiempo pasaba y los vecinos cambiaban, pero Earl permanecía. El pueblo se expandía lentamente. Aparecían nuevas casas y las antiguas se renovaban, pero la suya seguía casi igual. No sentía la necesidad de modernizarla más allá de lo práctico. La calefacción funcionaba, la plomería era sólida y el techo estaba estable. Eso era suficiente. Los días eran tranquilos y las noches sin sobresaltos. Había alcanzado una etapa de la vida en la que nada lo sorprendía. No esperaba visitas, no planeaba grandes cambios y no temía lo que vendría. Su historia se había asentado en una rutina sencilla. El sol salía, el café se preparaba, el porche lo esperaba, y Earl continuaba, viviendo en silencio en la casa que había sido su trabajo.
su memoria y su paz. El segundo año después de la partida de Phoebe transcurrió en calma, marcado solo por el lento cambio de estaciones y el ritmo constante que Earl mantenía. Se levantaba a la misma hora cada mañana, preparaba su café y se sentaba en el porche unos minutos antes de comenzar el día. El vecindario había cambiado un poco. Nuevas familias se habían mudado, los niños jugaban por las tardes y los camiones de reparto pasaban con más frecuencia, pero los hábitos de Earl seguían iguales. Prefería el orden y la sencillez. Mantenía sus comidas ligeras, limpiaba con regularidad y hacía sus reparaciones los fines de semana, cuando el aire era más fresco. La casa necesitaba menos atención que antes, pero aún revisaba la plomería, las tejas del techo y la cerca del jardín por costumbre. Le gustaba saber que todo funcionaba correctamente. Los documentos de la propiedad permanecían guardados en el mismo cajón, ordenados junto con los papeles de su pensión y las facturas. Cada pocos meses los revisaba para asegurarse de que todo estuviera en regla. Su vida se basaba en la estructura y en ella encontraba consuelo. Ocasionalmente caminaba hasta la tienda a 2 cuadras, avanzando con paso lento pero constante. El dependiente lo conocía por su nombre y a menudo lo ayudaba con las bolsas. Earl no hablaba mucho, pero apreciaba la amabilidad silenciosa. Pasaba la mayoría de las tardes leyendo artículos breves o viendo las noticias locales. No buscaba emoción. Valoraba la calma y la previsibilidad. Los recuerdos de su esposa y su hijo iban y venían como la luz que cambiaba detrás de las cortinas. No se detenía en ellos, pero tampoco los evitaba. Eran simplemente parte de sus pensamientos, aparecían sin emoción, permanecían un instante y luego se desvanecían. A veces se detenía frente a las fotos enmarcadas del pasillo. La imagen de Margaret mostraba su sonrisa en el jardín, y la de Dan lo retrataba con su uniforme de trabajo. Él las observaba unos segundos y luego seguía con sus tareas. El pasado no era algo que intentara revivir, sino algo que respetaba en silencio. Una tarde llegó una carta de un despacho de abogados en Dallas. Era del abogado de Phoebe, quien comunicaba que estaba cerrando sus asuntos y quería confirmar que el título de la casa aún incluía el nombre de Earl como residente. La carta era formal y cortés. Earl la leyó con atención y respondió con una breve confirmación, adjuntando una copia de la escritura y la cláusula que aseguraba su derecho vitalicio. La envió por correo a la mañana siguiente y no volvió a pensar en ello. Semanas después llegó otra carta, esta vez del mismo despacho, confirmando que todos los asuntos legales estaban cerrados y que no habría más contacto. Earl guardó la carta en el archivo y volvió a su rutina. No sintió necesidad de comentarlo con nadie. Su mundo se había vuelto muy pequeño y así lo prefería. Le gustaba el control tranquilo sobre su entorno y la ausencia de perturbaciones innecesarias. Por las tardes, a veces caminaba hasta el parque cercano y se sentaba en el mismo banco donde solía hacerlo con Dan años atrás. El parque tenía ahora nuevos árboles, plantados por voluntarios, y el área de juegos estaba más concurrida. Observaba a la gente pasar sin demasiados pensamientos. No se sentía solo observador. No esperaba visitas ni hacía muchas llamadas, pero una vez al mes hablaba brevemente con un primo de otra ciudad que lo llamaba para saber cómo estaba. Las conversaciones eran cortas y objetivas. Actualizaciones sobre salud, cuentas y el clima. Earl apreciaba las llamadas, pero nunca pedía más. Creía que cada quien debía ocuparse de su propia vida. La suya era silenciosa, pero lo suficientemente plena para él. El tiempo pasaba sin drama. La casa seguía limpia, el jardín bien cuidado y su rutina diaria inalterable. Los vecinos lo respetaban como un hombre reservado que no causaba problemas. A veces les daba pequeños consejos sobre reparaciones cuando se lo pedían, compartiendo el conocimiento simple de sus años en la construcción. Encontraba satisfacción en las soluciones prácticas, no en las historias ni en las emociones. Nunca consideró vender el lugar, alquilarlo o mudarse. No se trataba de apego, sino de continuidad. La casa era una estructura que comprendía por completo. Cada cable, viga y unión llevaba su huella. Le daba estabilidad. Cuando se acostaba por la noche, solía escuchar el suave tic-tac del reloj en el pasillo, constante y preciso. Le recordaba el ritmo del trabajo y el paso del tiempo, ambos simples e inevitables. Había aprendido a no esperar cambios y esa aceptación lo mantenía en calma. Cada estación seguía a la anterior sin sorpresa. El invierno era templado, la primavera luminosa y el verano volvía con sus tardes cálidas. La casa, la calle y el porche permanecían iguales. La vida de Earl era tranquila, ordenada y sin queja, definida no por lo que había perdido, sino por lo que aún conservaba y cuidaba. Otro año pasó, y la vida de Earl siguió casi exactamente igual. Lo prefería así, sin interrupciones ni confusión. Cada mañana se despertaba antes del amanecer, se ponía las pantuflas y caminaba hacia la cocina. La cafetera quedaba lista la noche anterior, y el pequeño gesto de encenderla le daba una sensación de ritmo.
Mientras el café se preparaba, abría la puerta trasera para dejar entrar el aire de la mañana. El vecindario siempre estaba silencioso a esa hora. A veces pasaba un camión de reparto o un corredor por la acera, pero por lo demás había paz. A Earl le gustaba la previsibilidad del silencio. Después del desayuno, seguía su rutina diaria de limpieza ligera, ordenar el correo y revisar pequeñas reparaciones que pudieran necesitarse en la casa. Las tablas del porche se habían desgastado un poco y las apretaba una por una. Se tomaba su tiempo. La puerta delantera aún rechinaba al abrirse, y aunque podía arreglarla fácilmente, prefería dejarla así. El sonido le recordaba que las cosas seguían funcionando, aunque no fueran perfectas. Al mediodía comía algo sencillo, sopa, pan o avena, nada elaborado. Hacía tiempo que había dejado de preocuparse por la variedad. La consistencia le daba comodidad. Por las tardes leía el periódico o revisaba facturas. A veces veía programas cortos sobre arquitectura o desarrollo local. Aún sentía curiosidad por la construcción, aunque ya no edificara nada él mismo. Mantenía sus herramientas organizadas en el cobertizo, etiquetadas y limpias, aunque rara vez las usaba. Permanecían allí como recordatorio de los años que pasó trabajando con sus manos, dando forma al orden con madera y piedra. Ya no tenía otra ambición que mantener la propiedad intacta. Cuando caminaba por el jardín, observaba las zonas secas y las regaba con cuidado medido. Sabía la cantidad exacta que cada parte necesitaba. La cerca seguía fuerte y recortaba los setos con precisión. Todo a su alrededor reflejaba una disciplina tranquila. Había días en que el cielo se cubría de nubes y la lluvia llenaba las canaletas, pero Earl seguía su rutina ajustándola solo por el clima. Disfrutaba del sonido de la lluvia sobre el techo. Le recordaba que el techo seguía firme. Por las noches se sentaba en la misma silla del porche, mirando la luz tenue del farol frente a la calle. Le gustaba esa lámpara porque siempre se encendía a la misma hora cada noche, una pequeña señal de que algunas cosas en el mundo seguían constantes. Cuando pensaba en Margaret o en Dan, no lo hacía con tristeza. Era simplemente conciencia. Ellos habían vivido, trabajado y se habían ido, y él continuaba con lo que quedaba. Creía que el mantenimiento constante era una forma de respeto por lo que alguna vez fue. Nunca hablaba de ellos con nadie porque no había nadie cerca para preguntar. Los vecinos eran amables pero reservados. Ellos saludaban, él respondía con un gesto y eso era suficiente. A veces los niños jugaban con la pelota cerca de la cerca y él les recordaba con suavidad que tuvieran cuidado. Siempre se disculpaban y sonreían. Le gustaban sus modales sencillos. La casa había envejecido pero seguía siendo fuerte. Notó que la pintura del muro norte empezaba a desteñirse y planeó repintarla cuando llegara el buen tiempo. Tomaba notas en una pequeña libreta que guardaba en la encimera de la cocina, una lista de cosas por hacer, casi todas pequeñas y manejables. Siempre tachaba cada tarea una vez terminada. Ese pequeño gesto le daba una satisfacción tranquila. Un día, un inspector municipal pasó por la calle revisando los medidores de gas. Hablaron brevemente, y el hombre felicitó a Earl por el buen mantenimiento de su propiedad. Earl asintió con cortesía, sin decir mucho. No necesitaba reconocimiento. El trabajo en sí era suficiente. Con el paso de los meses veía a menos personas. El pueblo crecía en otras direcciones y muchos de los vecinos mayores se habían mudado. Notaba coches nuevos, rostros nuevos y rutinas más rápidas a su alrededor, pero su vida seguía estable. Su único contacto con el mundo exterior era el correo, las noticias y alguna llamada ocasional de un primo lejano. Le gustaba esa distancia. Le permitía pensar con claridad, libre de ruido o exigencias. Los días continuaban, cada uno parecido al anterior. A veces Earl se sorprendía contando pequeños detalles. ¿Cuántos pasos había desde el porche hasta la cerca? ¿Cuántos tornillos sostenían la bisagra del portón? ¿Cuánto tardaba la tetera en hervir? Esas pequeñas mediciones le ayudaban a pasar el tiempo con precisión. No las veía como aburrimiento, sino como estructura. Encontraba consuelo en saber que nada inesperado ocurriría. Administraba su pensión con cuidado, gastando solo en lo esencial y guardando los recibos en una sola carpeta. El refrigerador estaba limpio, los pisos barridos, las cortinas lavadas una vez al mes. Le gustaba ver todo en orden. Entendía que su vida se había reducido, pero no se sentía atrapado. Era simplemente lo que quedaba. Una existencia tranquila, construida sobre la rutina, la paciencia y la simplicidad. La aceptaba por completo. Cuando las noches eran largas, se sentaba junto a la ventana, observaba los faros que pasaban y sentía calma. La casa lo rodeaba, silenciosa y firme, igual que siempre, y eso bastaba. El tiempo continuó pasando con el mismo ritmo silencioso. Los días de Earl seguían un patrón que rara vez cambiaba, y a él le gustaba así. Cada mañana comenzaba con el suave zumbido de la cafetera, el leve canto de los pájaros y el movimiento constante de la luz sobre el suelo de madera.
Se sentaba un rato en la veranda, sin pensar demasiado, solo observando la calle vacía y la rutina pausada del vecindario. El cartero llegaba casi a la misma hora todos los días. El camión de basura pasaba los viernes y el sonido de los niños yendo a la escuela se desvanecía antes de las 8. Esas pequeñas consistencias daban estructura a su vida. Earl seguía guardando su cuaderno en la encimera, con una lista de cada tarea que requería atención. Su letra era ordenada y cada línea tenía una pequeña casilla al lado que marcaba al terminar. Nunca olvidaba un detalle. Algunos días la lista era corta: cambiar una bombilla, limpiar las canaletas, engrasar la bisagra de una puerta. Otros días añadía recados como comprar víveres o renovar una receta médica. Nada se hacía con prisa. Planeaba cada movimiento con cuidado. La casa, aunque vieja, seguía sólida. Notó que la pintura empezaba a desprenderse un poco de los postes de la veranda y lo anotó como un proyecto futuro. Ya no se apresuraba con las reparaciones. Todo podía hacerse despacio mientras se hiciera correctamente. Le gustaba el control que venía del orden. Su salud era estable, aunque se movía con más precaución que antes. No visitaba médicos con frecuencia. Prefería manejar los pequeños dolores con descanso y rutina. Sus comidas seguían siendo simples: verduras cocidas, arroz o sopa. Evitaba el desperdicio y aprovechaba lo que tenía. Lavaba los platos justo después de comer, limpiaba las encimeras y comprobaba que las perillas de la estufa estuvieran apagadas antes de salir de la cocina. Por la noche cerraba con llave cada puerta y ventana, no por miedo, sino por costumbre. Era lo mismo que había hecho durante décadas. El jardín se había vuelto más escaso, pero aún lo cuidaba. La tierra estaba seca en algunas partes y añadía fertilizante comprado en la ferretería. Cada primavera florecían algunas flores, las suficientes para dar color al patio. Podaba las ramas con cuidado y cortaba el césped a la misma altura cada semana. Estas tareas tranquilas llenaban sus tardes. Cuando terminaba se sentaba de nuevo en el porche con una pequeña taza de té y observaba cómo la luz se desvanecía. No pensaba mucho en el pasado. Ya lo había ordenado en su mente en partes claras y separadas. Los años con Margaret, el tiempo criando a Dan y los años posteriores viviendo solo. Cada etapa tenía su forma y la aceptaba como concluida. Ya no la cuestionaba. A veces pensaba en lo breve que parecía la vida cuando se miraba desde la distancia. Los días eran largos, pero los años rápidos. No sentía arrepentimiento. Había hecho lo necesario, trabajado duro, ahorrado bien y cumplido su palabra con quienes importaban. Vivía bajo una regla sencilla: mantener lo que tienes y dejarlo en orden. Aplicaba eso a todo: la casa, sus finanzas y sus hábitos. Incluso su pequeña caja de herramientas seguía organizada igual que 30 años atrás, con cada objeto etiquetado y en su sitio. La casa crujía a veces, pero él conocía cada sonido. Nada lo sobresaltaba. Podía identificar qué tabla hacía qué ruido y qué tubería vibraba cuando se encendía la calefacción. Esos sonidos le eran familiares, casi reconfortantes. Le recordaban que la casa seguía viva a su manera silenciosa. De vez en cuando, Earl recibía folletos en el correo ofreciendo comprar la propiedad. Siempre los doblaba con cuidado y los tiraba. Nunca se le cruzó por la mente venderla. La casa era la obra de su vida y pensaba quedarse allí hasta el final. No necesitaba nuevos paisajes ni entornos diferentes. Creía que la comodidad venía de saber dónde pertenece cada cosa. A medida que cambiaban las estaciones, su paso se hacía más lento, pero su sentido del propósito seguía igual. Encontraba calma en el movimiento simple: barrer el porche, lavar una taza o doblar una toalla. Eran cosas pequeñas, pero llenaban el tiempo de forma pareja, sin prisa. El silencio de la casa ya no se sentía vacío. Se sentía equilibrado. No había tensión ni necesidad de conversación. Solo quietud. Por las noches, Earl a veces caminaba hasta la esquina para revisar el buzón, aunque sabía que no habría correo. Le daba un pequeño paseo antes de dormir. El aire nocturno era más fresco y le gustaba la tranquilidad de la calle vacía. Al regresar, cerraba la puerta, apagaba las luces y comprobaba el reloj. Todo permanecía en su sitio. Sus días se habían vuelto previsibles, pero esa previsibilidad era lo que los hacía soportables. No buscaba emoción ni cambio, valoraba la repetición. Le daba sentido al tiempo. Para cualquiera, su vida podría parecer solitaria, pero para Earl estaba completa. La casa seguía firme, las rutinas constantes, y cada mañana comenzaba de nuevo, como siempre, sin exigencias ni interrupciones. El tercer año transcurrió sin grandes cambios. Earl continuó su vida en el mismo orden silencioso que se había convertido en su manera de ser. Le gustaba el ritmo regular de los días que se sentían iguales de una semana a otra. Ya no miraba el calendario con frecuencia porque rara vez lo necesitaba. Su tiempo se medía con cosas ordinarias: el sonido del camión del correo, el zumbido del refrigerador, la forma en que la luz del sol alcanzaba la pared de la cocina a cierta hora.
Eso bastaba para marcar el paso del tiempo. Su salud se mantenía estable para su edad. Daba caminatas cortas por la manzana por las mañanas, moviéndose despacio pero sin dolor. Saludaba a los vecinos con un pequeño gesto, nada más. La mayoría eran familias jóvenes que no sabían mucho de él, salvo su nombre y que mantenía su casa en buen estado. Lo respetaban por eso. El césped siempre estaba cortado, las canaletas limpias y la cerca pintada una vez al año. Earl no lo hacía por apariencia, lo hacía porque la rutina le daba estructura. Dentro de la casa todo seguía ordenado y limpio. Usaba la misma silla en la mesa de la cocina, la misma taza para el café y el mismo lugar en el porche para leer el periódico. Le gustaba no tener que decidir sobre cosas pequeñas. Eso mantenía su mente libre de desorden. A veces notaba polvo en los estantes altos o en los marcos de las fotos y lo limpiaba enseguida. Prefería no dejar que nada se descuidara. Reparó una bisagra suelta de un armario una tarde. Ajustó los escalones del porche otro día y engrasó las cerraduras de las ventanas cuando empezaron a chirriar. Sus movimientos eran más lentos, pero sus manos seguían firmes. Creía que el trabajo, incluso el ligero, mantenía la mente clara. Las comidas eran simples. Preparaba avena para el desayuno, sopa o verduras para el almuerzo y a veces un sándwich por la noche. Comía en silencio en la mesa, lavaba los platos y los guardaba. Nunca dejaba nada sucio durante la noche. Esos hábitos se habían convertido en una forma de disciplina, no solo de limpieza. La televisión permanecía apagada la mayor parte del tiempo. Prefería el silencio. Por las tardes se sentaba junto a la ventana, mirando los árboles al otro lado de la calle, a veces contando cuántas hojas habían caído. No se trataba de los números, sino de mantenerse consciente del paso de los días. Mantenía un cuaderno a su lado donde escribía recordatorios cortos. Revisar las tuberías, comprar bombillas, recortar el seto. Nada emocional ni personal, solo tareas. No escribía pensamientos ni sentimientos. No tenía interés en la reflexión. El cuaderno era funcional, no sentimental. De vez en cuando llegaba una carta de una compañía de seguros o de un banco. Las leía con cuidado, las archivaba y volvía a su rutina. No le gustaban las sorpresas y el papeleo le daba certeza. Una vez al mes visitaba la ferretería, donde el dependiente lo conocía por su nombre. Intercambiaban saludos breves y nada más. Earl compraba lo que necesitaba y se marchaba. No buscaba conversación y el dependiente lo respetaba por eso. Los domingos limpiaba las herramientas del cobertizo, incluso si no las había usado. El olor a metal y aceite le recordaba los años en la construcción. Era un vínculo silencioso con su pasado, pero sin nostalgia. No pensaba en lo que había perdido, pensaba en lo que aún funcionaba. La casa crujía de vez en cuando por la noche, pero no se preocupaba. Sabía qué sonidos eran inofensivos y cuáles debía revisar. Las paredes, el suelo y el techo le eran familiares y confiaba en ellos. Vivía atento a pequeños detalles. Cuando se encendía la calefacción, cuando el refrigerador hacía ruido, cuando la lluvia golpeaba la ventana. Esos detalles formaban el fondo de su vida. El tiempo lo había vuelto menos reactivo. Nada lo sobresaltaba. Nada parecía urgente. Había llegado a una etapa donde la estabilidad era su propia recompensa. Las noches eran iguales cada día. Preparaba té, leía unas páginas del periódico y luego apagaba las luces una por una. El sonido del reloj de pared marcaba el ritmo de la noche. A veces pensaba en lo silencioso que se había vuelto su mundo, pero no se sentía solo. Simplemente lo reconocía como el resultado del paso de los años. Las personas seguían su camino, y él se quedaba. No echaba de menos a nadie en un sentido activo. Aceptaba la ausencia como parte de la vida. Creía que si un hombre mantenía su entorno en orden, su mente también lo estaría. Esa creencia lo había guiado en cada etapa de su vida y seguía siendo cierta. Se acostaba temprano, casi siempre antes de las 9. Su sueño era ligero, pero no le importaba despertar en la noche. Escuchaba el leve zumbido de la casa y encontraba consuelo en él. La casa se había convertido en más que un refugio. Era un reflejo de su manera de vivir, silenciosa, medida y práctica. Cada día era otra versión del mismo patrón, repetida no por aburrimiento, sino porque funcionaba. Para Earl eso bastaba. No pensaba en el futuro más allá de las tareas del día siguiente. No hacía planes ni tenía expectativas. Su único objetivo era mantener las cosas en buen estado, un día tras otro mientras pudiera. Las estaciones avanzaban en silencio y la vida de Earl se mantenía estable. Había llegado a una edad en la que el tiempo ya no se sentía como algo que debía medirse, sino como algo que simplemente se vivía en pequeños fragmentos. Cada mañana seguía los mismos pasos sin pensarlo demasiado. Se levantaba, doblaba la manta, se lavaba la cara y preparaba café. Abría la puerta principal y dejaba entrar el aire de la mañana. Era un proceso simple que le daba equilibrio.
No pensaba en qué día era a menos que tuviera que hacerlo. La diferencia entre lunes y viernes había dejado de importar hacía años. Su principal enfoque era mantener la casa en funcionamiento. Era su único proyecto ahora. Arreglaba lo que necesitaba arreglo, limpiaba lo que debía limpiarse y planificaba cada reparación con cuidado. Hacía listas en su cuaderno, las marcaba al completarlas y comenzaba nuevas. Las páginas estaban llenas de pequeñas notas como apretar tornillos del porche, pintar ventana lateral, cambiar pilas del reloj. No había nada más escrito, sin historias, sin reflexiones, sin emoción, solo recordatorios claros y prácticos. Earl vivía por función, no por memoria. No tenía uso para la nostalgia. Creía que vivir significaba mantener lo que se tiene. El vecindario seguía cambiando. Las casas cercanas se renovaban, las cercas se reconstruían, los árboles se cortaban y replantaban. Nuevas familias se mudaban, la mayoría jóvenes, con hijos y mascotas. Eran amables pero distantes. A Earl no le importaba. Le gustaba ser el hombre callado de la casa de la esquina que se ocupaba de sus propios asuntos. Notaba el ruido de la vida a su alrededor, pero no participaba. Le gustaba la idea de observar sin involucrarse. Le recordaba sus días en la construcción, cuando veía los edificios levantarse desde los cimientos pieza por pieza, firmes, deliberados y silenciosos una vez terminados. Sentía que su propia vida era así ahora, completamente construida, sin nada que agregar. Pasaba sus días asegurándose de que no se derrumbara. Su salud era buena para su edad. Caminaba despacio pero con firmeza, aún capaz de cargar herramientas, levantar cajas pequeñas y cuidar el jardín. A veces sentía dolor en las rodillas cuando cambiaba el clima, pero no le molestaba. Había aprendido a ignorar lo que no podía arreglarse fácilmente. Su dieta seguía siendo simple y su rutina invariable. Le gustaba la seguridad que traía la repetición. Por las tardes, a menudo se sentaba en la sala donde la luz del sol entraba entre las cortinas en líneas estrechas. El polvo flotaba en el aire, pero no le importaba. El silencio llenaba el espacio como algo sólido. Se sentaba allí sin pensar en nada en particular. No lo necesitaba. La vida ya no exigía demasiada reflexión. Había tomado sus decisiones hacía mucho tiempo, y lo único que quedaba era seguirlas hasta el final. La casa le daba todo lo que necesitaba: refugio, orden y familiaridad. El sonido del viejo reloj, el crujido del suelo cerca del pasillo, el leve olor a cera tras la limpieza. Esas cosas formaban el ritmo de su existencia. Cuando llegaban las facturas, las pagaba de inmediato. Cuando algo requería reparación, lo resolvía sin demora. No permitía que el desorden creciera, ni siquiera en los pequeños detalles. Esa disciplina le daba paz. Algunas tardes se sentaba afuera y observaba el cielo pasar de claro a oscuro. La misma farola se encendía al otro lado de la calle y encontraba consuelo en su constancia. Ya no contaba el tiempo en años, lo contaba en tardes tranquilas como esa. No había más cartas de abogados ni de familiares, ni visitas ni novedades. No buscaba cambios. No los necesitaba. Entendía que la vida a su edad no trataba de lo que venía, sino de mantener estable lo que quedaba. De vez en cuando el viento traía ecos de risas desde otras casas y él escuchaba sin sentir nada en particular. Las personas vivían sus vidas y él vivía la suya. Esa separación no lo entristecía, le parecía natural. Todos llegaban a un punto en el que el silencio resultaba más fácil que la conversación. Nunca se sintió aislado. Aún tenía su estructura y eso bastaba. El refrigerador emitía un zumbido suave, el reloj marcaba los segundos y el techo seguía firme. Eran señales de continuidad. Le gustaba que no hubiera sorpresas. Incluso cuando algo pequeño se rompía, un interruptor, una bisagra, un pestillo, lo arreglaba con cuidado, sin frustración. Reparar era solo otra forma de mantener el orden. Nunca se apresuraba, nunca desperdiciaba esfuerzo. Cada acción tenía un propósito. Y cuando ese propósito se cumplía, el día terminaba. Dormía temprano. Se levantaba temprano y lo repetía todo de nuevo. A veces, sentado en el porche al atardecer, pensaba brevemente en cómo su vida se había simplificado hasta quedar solo lo necesario. No había ruido, ni esperas, ni obligaciones. Era una vida silenciosa en su forma más pura. Para otros podría parecer soledad, pero para Earl era claridad. Había construido una vida que no necesitaba nada más que funcionalidad y cuidado. Cada mañana que comenzaba en silencio y terminaba en paz era prueba de que había hecho lo suficiente. Y para él, eso era todo lo que importaba. Pasó otro año, y Earl siguió viviendo con la misma disciplina sencilla que lo había acompañado en todos los anteriores. Ya no notaba cuántos años habían pasado desde la partida de Phoebe o desde la muerte de Dan. El tiempo era algo que simplemente se movía a su alrededor, constante y sin importancia. Su cuerpo se había vuelto más lento, pero sus hábitos seguían firmes.
Cada mañana empezaba con la misma secuencia: café, periódico, una breve inspección de la casa y luego una limpieza ligera. Mantenía todo predecible. Las paredes estaban recién pintadas, los pisos limpios y las herramientas del cobertizo organizadas exactamente como siempre. Earl ya no emprendía grandes proyectos, pero seguía reparando lo que requería atención. Si un tornillo se aflojaba o un escalón crujía, lo arreglaba de inmediato. Le gustaba esa sensación de control. Para él, la casa nunca fue solo un edificio. Era una rutina hecha sólida. Le daba propósito. A menudo pensaba que si un hombre podía mantener un lugar en orden, podía manejar cualquier cosa en la vida. El vecindario a su alrededor se volvía más activo, pero él seguía igual. Llegaban y se iban coches nuevos, los niños jugaban en los patios y gente desconocida pasaba frente a su cerca. Saludaba ocasionalmente, pero hablaba poco. Se había convertido en el hombre callado de la esquina que siempre mantenía su jardín cuidado. Algunos lo saludaban con cortesía, otros solo asentían. No le importaba. Prefería escuchar antes que hablar. Cuando oía sus risas le recordaban que la vida seguía, pero no le despertaban deseo de compañía. Ya había vivido todo el ruido y movimiento que necesitaba. Lo que valoraba ahora era la calma. Dentro de la casa cada objeto tenía un lugar fijo. Los estantes de la cocina estaban alineados con los mismos platos y tazas. La sala conservaba los mismos muebles de hacía décadas. El reloj en la pared seguía marcando el ritmo con el mismo sonido. Earl le cambiaba la batería cada año sin falta. Le gustaba ese sonido. Le daba una sensación de estabilidad. A veces abría cajones antiguos que guardaban cosas de años atrás, recibos, herramientas, algunas fotos. No los miraba por mucho tiempo. Eran solo recordatorios de un tiempo que ya había cumplido su propósito. Creía que la memoria solo era útil cuando ayudaba a mantenerse organizado. De lo contrario, era distracción. Sus comidas eran consistentes y simples. Comía a la misma hora todos los días, usaba los mismos platos y los lavaba enseguida. Nunca desperdiciaba comida ni tiempo. Por las tardes preparaba té y se sentaba junto a la ventana, observando cómo la luz del atardecer caía sobre el jardín. Las flores crecían menos, pero mantenía la tierra limpia. El césped se mantenía parejo y bien cortado. Ya no plantaba cosas nuevas. Prefería conservar lo que existía. Le parecía más honesto preservar que reemplazar. De vez en cuando oía noticias de conocidos que habían fallecido. Sus nombres aparecían en avisos locales o pequeños obituarios. Él los leía sin reacción. Doblaba el periódico y lo dejaba a un lado. La vida de todos terminaba eventualmente. Eso no era una sorpresa. No sentía miedo ni tristeza. Lo veía como una parte natural del paso del tiempo, tan común como la lluvia o la luz del sol. Hacía mucho que había dejado de esperar algo más allá de su rutina diaria. No tenía listas de deseos, ni planes de viaje, ni grandes sueños. Tenía todo lo que necesitaba donde estaba. La casa le daba seguridad y eso bastaba. Su salud, aunque más lenta, se mantenía estable. Caminaba temprano antes de que llegara el calor, a veces solo hasta la esquina y de regreso. No se exigía más. Valoraba la constancia sobre el esfuerzo. Por la noche se aseguraba de que todo estuviera en su lugar antes de dormir. Revisaba las cerraduras, los interruptores y la estufa. No lo hacía por miedo, sino por costumbre. Esas pequeñas acciones le daban tranquilidad. Con los años, el vecindario se volvió más rápido y ruidoso. Nuevas familias construían casas más grandes. Algunas derribaban las antiguas. Pero la de Earl seguía igual. A veces le ofrecían comprarla, pero él siempre rechazaba con cortesía. No era por dinero, era por completitud. Había construido la casa con sus propias manos décadas atrás y aún se mantenía firme. Eso era todo lo que quería. La casa representaba un trabajo bien hecho y bien mantenido, lo que para él era la mejor forma de éxito. No necesitaba nada más nuevo ni más grande. Creía que un hombre que mantiene su lugar en orden también se mantiene a sí mismo en orden. Cuando las noches se volvían silenciosas y se sentaba solo en la mesa, no sentía vacío, sentía claridad. El sonido del reloj, el leve zumbido del refrigerador y el crujido del suelo de madera eran suficiente compañía. Vivía por ritmo, no por emoción. El mundo exterior cambiaba rápido, pero dentro de su casa el tiempo permanecía quieto. Era la quietud en la que más confiaba. Ya no tenía planes que hacer, deudas que pagar ni disculpas que ofrecer. Su vida había alcanzado un punto de equilibrio y no deseaba nada más que mantenerlo un día más y luego otro hasta que no quedaran más por mantener. El año siguiente transcurrió con el mismo ritmo uniforme que definía la vida de Earl. Ya no llevaba cuenta de las fechas, salvo para pagar facturas o renovar seguros. El calendario colgaba en la pared de la cocina por costumbre, no por necesidad. A veces lo marcaba con pequeñas notas como cambiar baterías o limpiar desagüe, pero la mayoría de los días quedaban en blanco.
Cada mañana comenzaba en silencio, con el suave sonido del hervidor y el leve crujido del suelo de madera. Se movía despacio pero con propósito, con gestos medidos y familiares. Su rutina era completa en sí misma. Café en el porche, lectura ligera, un paseo corto, comidas simples, pequeñas tareas de mantenimiento y descanso. El orden de esos actos daba sentido a su vida, incluso sin cambios ni expectativas. Había aceptado hacía tiempo que la paz no era la ausencia de ruido, sino el control constante del propio entorno. Encontraba paz en el sonido de la escoba barriendo, en la luz del sol cayendo pareja sobre el suelo y en la sensación de las herramientas limpias en sus manos. Le gustaba saber qué significaba cada sonido de la casa. Cuando las tuberías sonaban, significaba que el calentador se había encendido. Cuando el viento rozaba las ventanas, sabía que los árboles de afuera seguían firmes. Entendía su entorno por completo, y esa comprensión le daba consuelo. Ya no pensaba mucho en Margaret ni en Dan, aunque sus fotos seguían en el pasillo. Pasaba frente a ellas todos los días. A veces las miraba, a veces no. Los recuerdos no eran dolorosos. Simplemente se habían vuelto parte del fondo, como los muebles o la cerca del jardín. Había aprendido a vivir con el pasado volviéndolo silencioso. Ya no contaba historias, ni siquiera para sí mismo. Lo que había sucedido ya había sucedido y eso era suficiente. No comparaba lo que tenía con lo que pudo haber sido. Su único interés era que el presente siguiera funcionando. Las estaciones se movían como siempre. La primavera traía lluvias suaves, el verano calor seco y el invierno era lo bastante templado como para dejar las ventanas abiertas algunas tardes. Earl seguía el clima solo para planificar sus tareas. Le gustaba limpiar las canaletas antes de la lluvia y repintar pequeñas zonas del porche cuando el aire estaba seco. Eran tareas previsibles y la previsibilidad era lo que lo mantenía tranquilo. Su mundo se había reducido a un círculo de responsabilidades simples, pero era todo lo que necesitaba. Ya no poseía más de lo útil. Había regalado herramientas sobrantes a los vecinos, ropa vieja a los contenedores de donación y muebles innecesarios al centro de reciclaje. Cuantos menos objetos tenía, más fácil era mantener el orden. Le gustaban los espacios vacíos, las superficies limpias y los suelos despejados. Su mente funcionaba igual, tranquila, sin desorden y libre de pensamientos constantes. A veces, al mirar por la ventana, observaba los coches pasar sin preguntarse a dónde iban. Ya no le interesaban los destinos. Había llegado al suyo hacía mucho tiempo. La vida ya no era un viaje para él, era mantenimiento. Esa idea no lo entristecía, lo mantenía firme. Una vez, un grupo comunitario local dejó un folleto invitando a los vecinos a una cena del barrio. Earl lo leyó con atención y lo dejó a un lado. No tenía motivo para ir. No le desagradaba a la gente, pero la conversación requería una energía que ya no quería gastar. Era cortés cuando le hablaban, pero su silencio era donde se sentía más cómodo. El teléfono sonaba cada vez menos, en su mayoría llamadas automáticas o números equivocados. Respondía pocas. Cuando llegaban documentos del ayuntamiento, los llenaba con letra clara y los enviaba por correo al día siguiente. Su escritura se había vuelto más lenta, pero seguía firme. Siempre pagaba sus facturas a tiempo. Su pensión llegaba con regularidad, suficiente para todos los gastos. Ahorraba el resto sin un propósito. El dinero era solo otro detalle que debía mantenerse en orden. Con los años notó que sus pasos se volvían más lentos y sus manos a veces temblaban al sostener herramientas. Se adaptó trabajando en intervalos más cortos. Aprendió a dosificarse. Descansaba con más frecuencia. Hacía pausas más largas y dejaba que el tiempo pasara sin prisa. Aceptaba ese cambio en su cuerpo del mismo modo que aceptaba el clima. Era natural, no algo que debiera resistir. Aún se levantaba temprano, comía en silencio y limpiaba después de sí mismo. No se quejaba. Siempre había creído que el valor de un hombre se mostraba en cómo manejaba lo que tenía, incluso cuando la vida se hacía más pequeña. Su mundo ahora se limitaba a la casa, el patio y la calle frente a él, pero dentro de ese pequeño espacio, todo estaba bien. No veía necesidad de más. Por las noches a veces encendía la luz del porche y observaba a los insectos reunirse alrededor. Le recordaba lo pequeña y constante que podía ser la vida cuando se reducía al movimiento simple. Al irse a dormir, siempre daba una última mirada a la casa para asegurarse de que todo estuviera en su sitio. Esa mirada final le daba una tranquilidad silenciosa. Luego apagaba la lámpara, se recostaba y escuchaba el leve tic-tac del reloj. El sonido llenaba el silencio de manera uniforme y no sentía soledad, solo descanso. La casa, el reloj y el aire estable a su alrededor eran todo lo que necesitaba para terminar otro día. Los últimos años de la vida de Earl transcurrieron sin sobresaltos, marcados solo por el ritmo constante de sus hábitos y el lento debilitamiento de su cuerpo. Ya no caminaba tan lejos como antes.
La mayoría de las mañanas se quedaba cerca del porche, contento con sentir el aire sin necesidad de ir a ningún lado. Sus pasos eran medidos y silenciosos y su espalda se inclinaba ligeramente por la edad, pero aún se movía con propósito. La cafetera seguía siendo su primera tarea cada día y el sonido del café preparándose le daba consuelo. La casa estaba silenciosa, salvo por el leve zumbido de los electrodomésticos y el tic-tac del reloj en la sala. Ya no necesitaba revisar listas ni hacer planes. Todo lo que debía hacerse ya estaba hecho. El techo estaba firme, las puertas encajaban bien y el jardín se mantenía lo bastante cuidado como para mostrar atención. Las pequeñas grietas en los escalones del frente permanecían, pero las dejaba así, pensando que le daban a la casa su edad con honestidad. Sus días se habían vuelto más pequeños en forma, pero no en significado. Encontraba suficiente propósito en mantener el orden. Su vista se había debilitado, y leer le tomaba más tiempo, pero aún leía fragmentos de noticias y subrayaba oraciones que le parecían claras y simples. Ya no pensaba en el pasado con sentimiento, solo con precisión. Margaret había sido amable y constante. Dan había sido un buen hombre y Phoebe había seguido su propio camino. Eran hechos y los respetaba como tales. No había motivo para insistir en lo que no podía cambiarse. La casa, el patio y las habitaciones silenciosas eran todo lo que quedaba de su trabajo de vida, y eso bastaba. No decoraba ni movía muebles, solo mantenía. Algunos días, cuando la luz entraba por la ventana en el ángulo correcto, se detenía un momento a mirar el polvo en el aire y luego continuaba con la tarea en curso. Sentía placer en la simple finalización, apretar una perilla suelta, limpiar una mesa, barrer el porche. Hacía esas cosas no por necesidad, sino porque mantenían el tiempo en movimiento. Su salud declinaba despacio, sin dramatismo. Se cansaba más rápido y a veces sus manos temblaban al sostener la taza. Descansaba más a menudo, pero se negaba a descuidar las cosas. Creía que mientras pudiera manejar su entorno estaba bien. Cuando se volvió demasiado débil para cortar el césped, contrató al hijo de un vecino. Le pagaba justamente y hablaba poco. El chico era respetuoso y trabajaba en silencio, lo que Earl apreciaba. Luego se sentaba en el porche, observando el césped recortado, satisfecho de que todo siguiera en orden. Su pensión cubría todo lo necesario, y rara vez gastaba más de lo imprescindible. El refrigerador permanecía organizado, los armarios medio llenos y los cajones en orden. Sabía dónde estaba todo sin mirar. Esa sensación de precisión le daba calma. Con el paso de los meses, su mundo siguió reduciéndose, pero no se sentía vacío. Aceptaba el silencio como parte de la edad. Dormía más liviano, despertaba más temprano y se movía más lento, pero su mente seguía clara. Encontraba consuelo en saber que nada en su casa estaba fuera de lugar. En algunas tardes, cuando el sol calentaba el porche, cerraba los ojos y escuchaba el suave murmullo de los árboles al final de la calle. Ese sonido le recordaba que el mundo seguía allí, continuando en silencio como debía ser. No tenía arrepentimientos. Su vida había sido suficiente. Trabajo cumplido, familia criada, promesas mantenidas. No quedaba nada por perseguir. Una tarde se sentó en el porche más tiempo de lo habitual, sosteniendo su taza de té y observando cómo la luz se desvanecía al otro lado de la calle. La misma farola se encendió como siempre, firme y brillante. Pensó brevemente en cuánto tiempo había pasado mirando esa misma luz y en cómo, a través de todo, nunca había fallado. Ese pensamiento le hizo esbozar una leve sonrisa. Más tarde entró, lavó su taza, apagó la luz de la cocina y caminó despacio hasta su silla junto a la ventana. La habitación estaba tranquila. Se sentó, juntó las manos y miró el lugar por última vez. Los estantes, las fotos, el reloj, las tablas del suelo que él mismo había construido hacía tantos años. Todo estaba en orden. A la mañana siguiente, el cartero notó los periódicos aún en el porche y llamó a un vecino. Lo encontraron sentado pacíficamente en su silla, con el rostro sereno y el cuerpo quieto. La casa estaba limpia, las luces apagadas y el aire dentro llevaba el tenue olor a cera de madera y té viejo. Nada estaba alterado. La escena parecía menos un final y más una conclusión. Las autoridades gestionaron todo con sencillez. No quedaba familia cercana, solo algunas firmas y trámites. La casa permaneció vacía un tiempo. Luego fue puesta discretamente a la venta por la ciudad. Cuando los nuevos dueños llegaron meses después, encontraron todo en perfecto estado, las herramientas ordenadas en el cobertizo, los pisos impecables y un pequeño cuaderno en la encimera de la cocina con la última página marcada todo hecho. Los vecinos dijeron poco, pero coincidieron en que el hombre que había vivido allí era preciso, callado y constante. La casa siguió igual incluso después de la nueva pintura y los muebles nuevos. Sus paredes aún conservaban un leve rastro de su orden, una quietud que permanecía en cada habitación. La vida de Earl no había sido extraordinaria, pero sí exacta. Había construido una casa, la había mantenido fuerte,
había vivido con cuidado y se había marchado sin dejar desorden. En ese ritmo sencillo de trabajo y descanso había encontrado la paz. Y mucho después de su partida, la casa en aquella calle tranquila de Plano seguía siendo prueba de que una vida vivida con sencillez y en orden podía ser por sí sola una forma completa de final.